Vamos a escuchar ahora a Wendy Juárez, que viene de Oaxaca. Wendy Juárez es serrana zapoteca, creadora audiovisual y radialista y aficionada a la fotografía. Colabora en la Universidad de la Tierra de Oaxaca, retomando la crítica al desarrollo y a la mentalidad cibernética, así como desde la reflexión y la acción alternativas de vida para sanar, aprender y regenerar nuestras comunidades. Forma parte de la red Futuros Indígenas. Es docente universitaria de temas relacionados con las teorías de la comunicación. Adelante, Wendy, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Bueno, pues para aprovechar el tiempo voy a empezar compartiendo la pantalla y bueno, hubo varios aspectos de lo que nosotros hicimos que ya también compartió Luzma. Entonces, bueno, pues les cuento que lo que hicimos durante el tiempo de la pandemia fue al inicio ver que había mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha desinformación. Y entonces lo que planteamos como reflexión junto con otras compañeras y compañeros que estuvimos en ese momento fue también ver que esta incertidumbre y este miedo nos estaba inmovilizando. Entonces ver cómo nos movilizábamos justamente ante ese miedo en lugar de quedarnos paralizados. Y por otra parte empezó a haber una política, pues sí, que tenía que ver mucho con el miedo, con la incertidumbre, con no salir, con no relacionarnos. Entonces contrastamos, ¿no? Como ante el miedo o contra el miedo, la esperanza. Y así titulamos a lo que fue una campaña con varios materiales y bueno, aquí voy a mostrar algunos. Inició también de espacios de reflexión colectiva, ¿no? Entonces, al inicio, mucha de la tradición de Unitierra, de la Universidad de la Tierra, viene del pensamiento de Iván Illich. Entonces, retomamos por una parte en uno de los conversatorios un texto que se llama Némesis Médica, en donde justamente se cuestionan algunos aspectos sobre la medicalización de la vida, ¿no? Ir más allá de simplemente medicarnos con algo, sino saber qué puede estar en nuestras manos, en nuestra propia capacidad para prevenir y para sanarnos, que estar sanos no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino va más allá de eso. Entonces, es lo que reflexionamos en un inicio y al mismo tiempo se abrió el conversatorio contra la política del miedo, la construcción de esperanza. Entonces, este segundo, pues planteaba ser un espacio más ligero, por así decirlo, y pues simplemente que compartiéramos lo que estábamos viviendo en diferentes espacios, pero al final nos dimos cuenta que los espacios se repetían, ¿no? Aunque el otro pretendía retomar un poco más los aspectos propuestos por Iván Illich, al final era muy compartido y decidimos fusionar los conversatorios en lo que llamamos repensar la pandemia. Entonces, fueron varios meses de reflexión, más o menos desde abril hacia agosto, repensar la pandemia, luego se cambió el nombre a transitar la realidad, porque siguió al pasar de varios meses y se hablaba de la nueva normalidad, entonces tuvo varias transformaciones. Pero digamos, inicialmente así comenzaron las reflexiones y propiamente lo que tuvo que ver más enfocado con comunidades, sobre todo pues estuvimos con una compañera que se llama Mariana Solórzano, ella es del Istmo de Tehuantepec, estuvimos con otras compañeras en la Sierra Norte, en Capulalpan especialmente, ellas son parte de un colectivo de medicina tradicional. Y fueron dos regiones en las que estuvimos principalmente y hicimos luego esta conexión con las redes horizontales de conocimiento con compañeros pues que ya mencionaba Luzma y bueno, de aquí de Oaxaca también de la Sierra Mije. Entonces iniciamos con reflexión en la acción, que era ponernos en diálogo, ponernos a dialogar, saber qué estaba pasando, cómo estábamos viviendo el virus, qué percepciones hubo en la comunidad, pero además qué estábamos haciendo, porque muchas veces siguió esta idea, ¿no? Como de no, todos estamos paralizados, nadie sabe qué hacer. Y ya en lo concreto, cuando nos poníamos a reflexionar como bueno, en lo concreto que estamos haciendo, sí había actitudes, ¿no? Las personas retomaron la medicina tradicional, retomaron los test, había acciones que sí se estaban realizando. Entonces, empezamos a, más allá de lo que se decía en los medios de comunicación, mirar las realidades concretas de nuestras comunidades y ver lo que ahí estaba sucediendo, ¿no? En comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, por ejemplo, se cerró el paso
a personas que iban de fuera, pero no solamente a personas, sino eso incluía cualquier cosa que venía de fuera. Y entonces incluía pues estas grandes empresas distribuidoras de chatarra que no podían entrar ya más a la comunidad, ¿no? Y ese fue también un parteaguas, creo que en el tiempo de la pandemia, para reflexionar y hacer de manera más evidente el vínculo de la sanación o de la salud con la alimentación. Entonces, hubo varias acciones que se tomaron desde las comunidades y sobre eso reflexionamos, ¿no? Entonces, ahí también vimos de por medio que había un diálogo de saberes y vivires. Es decir, sí había toda esta investigación que la ciencia médica estaba haciendo, que sobre todo en los primeros meses o el primer año, me atrevería a decir, no se sabía con certeza qué estaba pasando. Sin embargo, en las comunidades, aunque tampoco se tenía muy bien la certeza, sí se conocían acciones concretas que se podían tomar, ¿no? Había abuelos que decían como, pues ya tuvimos una pandemia en tal año y algunos salimos de ella, ¿no? Entonces sí sabemos qué hacer. Otros decían, bueno, si es como una especie de gripa o esta especie de virus que te da tos y demás, sí sabemos qué hacer ante eso, ¿no? Sí sabemos cómo prevenirlo. Entonces empezaron a poner en práctica todos estos saberes tradicionales y ancestrales. Entonces cada comunidad en este diálogo, pues compartió esas maneras, pues esos saberes, ese conocimiento que ya se tenía y al mismo tiempo cómo se estaban aplicando, ¿no? Ahí pues están las compañeras de Capuli Tradición Ancestral, con ellas diseñamos algunos carteles como el que se muestra aquí. ¿Cuáles son estas plantas? O algunos otros alimentos como el jengibre, como el ajo, que podemos ingerir, que podemos comer ya sea en té, ya sea en la cocina directamente para preparación de alimentos y cómo fortalecen nuestro sistema inmune. Entonces eso empezamos a compartirlo y al mismo tiempo decíamos, bueno, si recuperamos nuestros saberes ancestrales, esos son saberes propios, pero al mismo tiempo se están diseñando estos otros métodos o hay otras herramientas, ¿no? Entonces, planteamos incorporar algunos elementos externos, le llamamos, y si la comunidad lo consideraba, pues aplicarlo, ¿no? Esto era el uso pues ya de mecanismos como el tanque de oxígeno, las mascarillas, el oxímetro, el baumanómetro, y entonces a partir de eso ver cómo ese diálogo de saberes y vivires pues se iba articulando. También pues reflexionamos sobre la práctica misma, ¿no? A eso le llamamos reflexión en la acción, o sea, estamos reflexionando sobre aquello que ya estamos haciendo. Y en este diálogo de saberes y vivires, pues también planteamos, no existe un saber universal, ¿no? Creo que durante la pandemia se dio cabida a todo el saber médico, científico, oficial, y de pronto como que los saberes tradicionales estaban siendo anulados, invisibilizados, y entonces nuestro propósito fue hacer visibles esos saberes que están y compartirlos. Entonces, procuramos que esos saberes dialogaran también entre sí, y también éramos conscientes de que quizás hay saberes que no podrían dialogar, ¿no? Entonces, digamos, cada comunidad determinó como hasta qué punto aceptaba estos elementos externos, la parte como de la ciencia médica, y nos reunimos varias veces para hacer este diálogo, y en alguna de esas veces invitamos a una doctora, que es la que se muestra también en una de las fotos, la doctora Jenny. Ella fue también de las primeras que en los hospitales públicos de aquí de Oaxaca empezó a hacer tratamiento en relación al COVID y fue de hecho de las primeras médicas que se enfermaron, que contrajeron el virus en Oaxaca, ¿no? Entonces ella tenía ya experiencia específica en el tratamiento de pacientes con COVID y la invitamos también para saber el uso de estas otras herramientas, ¿no? Lo que yo decía, el oxímetro, el tanque de oxígeno, y que ella compartiera también su experiencia. Hubo experiencias fuertes que nos compartió, ahí también nos llevó más allá de la enfermedad a ciertos diálogos acerca del morir y la muerte, porque de pronto Jenny nos decía, había un abuelo de 80 y tantos años que llegó al hospital, que se contagió, y de pronto él decía, yo ya sé que me voy a morir, lo que yo quiero es morirme en mi casa, despedir a mis nietos, despedirme de mis hijos,
Y eso es lo que quiero, ¿no? O sea, ya no me queda mucha más vida, ¿no? Ya viví bien, entonces solo quiero ir a mi casa y despedirme. Pero los protocolos médicos pues fueron tan estrictos que le dijeron, pues ya está aquí adentro, ya no puede salir porque está contagiado, y el señor murió dentro del hospital solo, ¿no? Sin haberse podido despedir de sus hijos y de sus nietos. Entonces Jenny compartía esta experiencia, ¿no? A partir de los diálogos que se generaron en ese espacio, diseñamos estos materiales, ¿no? Ahí también la propuesta gráfica que trabajamos con el diseñador fue algo que fuera pues muy accesible para las personas. Entonces recuperamos estos juegos que son muy comunes, como el juego de las cartas, como este juego del avioncito que aparece en el cartel de en medio. Y entonces en el juego de la carta, digamos, sí estaba la presencia pues de la Catrina, pero no para impulsar el miedo. Nuestro objetivo fue, por una parte, disminuir el miedo, tomar el virus con seriedad, pero además asumir lo que sí estaba en nuestras manos, ¿no? Entonces, este fue el primer cartel, ahí empezamos a incluir la alimentación, el saludo, el lavado de manos, y sobre todo actuar rápido, ¿no? Es decir, si pensábamos que era una gripa, no importa, ¿no? Pero lo importante era actuar rápido ante los primeros síntomas. Hicimos también algunos folletos, le llamamos Juntos Podemos Resistir al Virus. En una primera página explicábamos, pues, qué es esto del virus, dábamos información, pero justo sin generar miedo, ¿no? Ni alarmar, sino más bien explicando qué era. En ese tiempo no había demasiada información. Después, cuáles eran los síntomas y qué se podía hacer si teníamos estos síntomas, ¿no? Ahí complementamos ya sugiriendo este uso, ¿no? Del oxímetro, del baumanómetro, tomarse la temperatura, y se combinó, digamos, estas herramientas de la ciencia médica, otra vez, con estos saberes tradicionales, ¿no? Usar las plantas medicinales que hay en la región y las sugerencias de cómo podrían ser, ¿no? En té o infusión, en vaporizaciones, en baños con hierba. Y bueno, también ahí apelar al estado de ánimo, porque muchas veces en varias comunidades lo que más enfermó fue ese miedo y esa incertidumbre, más allá del virus en sí. Ahí ya empezamos a vincular también con la alimentación, y luego esta era la parte del medio del folleto, en donde también pues venían las recomendaciones generales, ¿no? Usar cubrebocas, pero además la importancia de tomar baños de sol, de cuidar a los más vulnerables, pero no desde el aislamiento, porque mucha gente adulta, pues más bien se entristeció porque las encerraban, ¿no? O sea, la manera de cuidar era decir, enciérralos y no hay que irlos a ver y que no salgan, y sobre todo, pues abuelos, abuelas se entristecían porque no podían, pues, hacer lo que comúnmente hacían, ¿no? O convivir. Y entonces decíamos, bueno, más allá del aislamiento en sí, cuidémoslos, pero sin encerrarlos, ¿no? Sino más bien lo importante que era tomar estos baños de sol, absorber vitamina D. Y bueno, esa fue una parte. Oye, Marcial. Ahí quería ponerles una parte de una cápsula que producimos, la voy a poner para que escuchemos. Oye, Marcial, como que estás muy panzón, ¿no? Pues, deja mi lonja en paz. Aguas, ¿eh? Recuerda al difunto Don Tripón. Don Tripón ya estaba grande. En mi caso, creo que de tanto que lavo los trastes y me mojo la barriga, pues se me hinchó por la frialdad. ¡Qué frialdad ni qué nada! A Don Tripón, como a ti, le encantaba la comida chatarra y los refrescos, ¿te acuerdas? Comía mucho y muy mal, y pues le dio obesidad, hipertensión y diabetes, todo junto. Pobre. Al contagiarse, el COVID le pegó más duro y más rápido, y ya ves, se nos fue. Sí, qué triste lo de Don Tripón. Pero a ver, no entiendo qué tienen que ver mis chuchulucos con la gordura y el coronavirus. Pues mira, esas papitas fritas que compras en la tienda, no las que hace Doña Licha de pronto, sino esos chicharrines industriales. Sí, ya sé, tienen muchísima sal, grasas saturadas, grasas trans, químicos. Es lo que dijeron en la radio, ¿no? Pues sí. Pásame porfa el trapo para ir secándolos. Bueno, igual y lo dejo hasta ahí. Fueron cápsulas
producimos 8, especialmente en español, pero también hubo traducción hacia el Mije Medio y a una versión del zapoteco del Istmo, en donde de manera dramatizada pues era una pareja de esposos que empezaron a hablar acerca del COVID. Algunas cápsulas se dirigieron a la información y la desinformación, el cuidado está en nosotros mismos. Aquí era una de las últimas donde justo se empezó a vincular más con la alimentación. Y bueno, fueron 8 cápsulas que están disponibles ahí en la plataforma de SoundCloud. Sobre todo era una forma que estamos de compartir lo que estaba sucediendo, ¿no? En muchas comunidades se usa la radio comunitaria y era una de las formas, más allá de un folleto en sí, más allá a veces de una imagen, de que las personas pues estuvieran haciendo su vida cotidiana y escuchando la radio. Entonces, hacia el final se produjeron algunos folletos, fue una serie de 3 folletos, publicaciones, que le llamamos igual a la serie Contra el Miedo, la Esperanza. El primer folleto se llama Mirar con nuestros ojos, el segundo Repensar la pandemia, que incluye la serie de reflexiones de los conversatorios que tuvimos, y el tercero ya más enfocado hacia Iván Illich y la pandemia, ¿no? Sobre todo pensando en esta frase, era preciso ir más allá de la noción dominante de salud y tomar clara conciencia de cómo hemos sido construidas y construidos desde la propia medicina, la manera en que configura y moldea nuestros cuerpos, pero ir más allá de esto, ¿no? Ir más allá de la ciencia médica hacia las experiencias propias y la sabiduría propia de las comunidades. Y bueno, hasta ahí lo dejo.